Buenas noches, profesor Nelson Enrique. En el día de hoy vamos a hablar de transcripción, traducción y síntesis de proteínas. Presento a mi CIPA, en la cual está conformada por Juan Rodrigo Rojas, Isabela Medina, Óscar Alfonso Devia, Ader Giovanni Gil y mi persona, María Alejandra Buenaventura. El ADN, más conocido como el ácido desoxirribonucleico, el cual se encuentra en la célula, en el núcleo, básicamente contiene un gen, el cual tiene una cadena de nucleótidos continua, que tiene una región que codifica para ARN y empieza en un promotor y finaliza en una región de terminación. Está formado por un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada, la cual esto forma la parte más pequeña, que es un nucleótido, que puede llegar a medir 3.4 angstroms. Estos se unen por el fosfodiéster, lo que significa que dos grupos de fosfatos que se unen a la desoxirribosa, la cual en un extremo queda un fosfato libre y en el otro fosfato en el otro queda una desoxirribosa libre. Tiene dos cadenas unidas por unos puentes de hidrógeno, en los cuales está la adenina, la timina, la citosina y la guanina. El ADN es un compilado en un proceso, se hace un copiado en un proceso llamado la replicación del ADN, que acontece mediante el proceso de la mitosis y la meiosis. ¿Listo? Como todos saben, uno de los mayores retos de la era postgenómica es el descifrar cómo se regula en los seres vivos la expresión de todos los genes. En el caso de las plantas, sabemos que los factores de transcripción se unen a miles de fragmentos distintos del ADN y que solo algunas de estas uniones inician la expresión de estos genes. Los factores de transcripción se manifiestan fenotípicamente debido a un genotipo determinado, que es el resultado de lo que se denomina expresión genética. ¿Qué son los factores de transcripción? Son proteínas de localización nuclear que se unen a secuencias específicas de ADN y que modulan la expresión de los genes. Muchas gracias. Bueno, yo les hablaré del ARN mensajero y sobre la transcripción, explicarles un poquito ese proceso. Recordemos que pues la transcripción es el objetivo de esta es que al ADN se le saca una copia pero en forma de ARN. Esta se va a llamar ARN mensajero. Este va a salir de la membrana nuclear y se dirigirá hacia el ribosoma y donde empezará la traducción. Pero antes de esto, pues el ARN debe pasar por una serie de cosas. Recordemos que el ADN, como lo decía el compañero Juan, este se encuentra en la membrana nuclear. A este ADN le llega primero que todo una enzima llamada helicasia, la cual se encarga de romper los puentes de hidrógeno y cortar a la mitad estas dos hebras. Al pasar esto, llega unas proteínas estabilizadoras, las cuales se encargan de ampliar estas dos hebras. Por favor, la siguiente diapositiva para que observen. Ahí, como pueden observar en las imágenes, esas dos hebras se abren gracias pues a estas proteínas estabilizadoras y no dejan que estas dos se cierren. En ese momento es cuando llega la enzima ARN polimerasa, que se mueve en sentido 3', 5', y esta se encarga de copiar toda esa información del ADN generando este ARN mensajero. Pero estando ya este ARN mensajero, pues debe tener un proceso llamado maduración para poder llegar hasta ese ribosoma. Para eso pues debe realizar 3 pasos importantes. El primero que todo es donde él, gracias a unas enzimas llamadas enzimas de restricción, esas se van a encargar del corte y empalme o llamado splanish, que es el momento en donde se realiza o se saca la parte, los genes que tal vez no, la información que tal vez no es requerida para la síntesis de proteína,
O sea, se elimina el intrón y se dejan solo los exones, perdón. Una vez ya estando esto, habiendo ese recorte, ella necesita o requiere de dos cosas más para poder llegar a este ribosoma sin ningún inconveniente. Para poder salir de la membrana nuclear, el ARN mensajero pues necesita el CAP, que es una parte, es como una cabecita, la cual tiene una llave, la cual le va a permitir a él ingresar al ribosoma, dejar que este ribosoma lo reconozca y ella puede ingresar a él. Y adicional a eso, pues también debe generar una cola llamada cola poli-A. Esa colita sirve como una especie de señuelo. En el momento en que ella sale de la membrana nuclear y se dirige hacia el ribosoma, va a tener algunas enzimas que la van a atacar, se la van a querer absorber o descomponer. Y esta cola poli-A se encarga de que eso sea lo que se vayan comiendo y la vayan desintegrando de esa parte para que ella llegue completa hasta el ribosoma y empiece todo ese proceso de traducción. La traducción del ADN se da en el ribosoma, como lo dice el compañero. Esta tiene tres pasos, uno de iniciación, de enlogación y de terminación. En la traducción del ADN, este se da cuando ya, como lo han manifestado, el ARN mensajero trae la información de la proteína que se va a construir y ingresa por el ribosoma. El ribosoma tiene dos unidades, una grande y una pequeña. Entonces, como vemos en la diapositiva, ingresa en forma de cintilla por la mitad, donde se encuentra con el ARN de transferencia. El ARN de transferencia, como lo vemos, es el conjunto azulito que se ve en forma de húmera, que llega al ribosoma trayendo la primera proteína del aminoácido, que es la metionina, y ahí, pues ya cuando se ha dividido esta cintilla, se une con el codón que trae el ARN mensajero. Ahí ya dan forma a la proteína y luego sale del ribosoma el polipéptido terminado que ya va a hacer su función en el organismo y ya se genera vida. Bueno, y para finalizar en la síntesis de proteína, pues esto es gracias a todos estos procesos de paso a paso que nos acabaron de pues comentar. Y pues el proceso de sintetizar empieza, pues como decían, a partir de un molde del ARN mensajero, de una proteína, y esta se llama traducción. Y el ARN mensajero se encarga de que el ribosoma lea los tres nucleótidos, cada vez emparejando pues el código genético. La síntesis de la proteína pues inicia cuando también se codifica el gen de una proteína y es expresado por el proceso de transcripción. Y las proteínas pues son biomoléculas en formas de cadenas lineales compuestas de aminoácidos, y pues las proteínas juegan un papel supremamente importante para la vida, ya que son las biomoléculas más versátiles y diversas. Pues la realización de esta síntesis pues es gracias a las fases que acabaron de nombrar. Muchas gracias. Gracias.